y listo. Bueno, si quieren ya les comparto pantalla, ¿verdad? Y vamos a iniciar con el estudio de lo que son límites, ¿verdad? Esto, pues bueno, como les comentaba, en la plataforma, pues ya tenemos algunos recursos, ¿verdad? Sobre lo que son límites pues, bueno, ahí tengo algunos videos y hoy vamos a hablar un poquito en relación a esos temas, ¿verdad? Así que pues espero que pues bueno, estén viendo esos recursos, esos videos que tengo en la plataforma y pues bueno, ahorita como que está caída esta plataforma, que ya se está haciendo costumbre. Ayer tuve el mismo problema, la semana pasada igual, pero pues esperemos que solventen este impasse pronto, ¿verdad? Bueno, ya que nos contamos ahorita con la plataforma, pues vamos a iniciar estudiando, pues simplemente aquí en este blog de nota, ¿verdad? Límites. En esencia, los límites tenemos varias perspectivas, ¿verdad? Desde dónde estudiarlas. Una es la perspectiva completamente formal, que esa es la que se aborda principalmente en los cursos de matemáticas para la carrera de matemáticas o para algunas ingenierías, ¿verdad? Y tenemos una perspectiva también que es, pues, un tanto más intuitiva, que es la que, pues, vamos a estudiar nosotros, ¿verdad? Aquí en esta clase de métodos cuantitativos 3. En esencia, un límite, pues como el nombre lo indica, ¿verdad? Es como un valor del cual pues nosotros ya no podemos seguir avanzando, ¿verdad? Es un valor al cual una función se aproxima pues hasta ahí llegó, ¿verdad? No va a crecer más o no va a disminuir más, sino que es un valor como en matemáticas se utiliza una palabra que es convergencia, ¿verdad? Es un valor al cual converge una función. Entonces el límite básicamente trata de eso. Nosotros aquí tenemos una función que le llamamos pues f de x, ¿verdad? La graficamos en el plano cartesiano de toda la vida. Aquí tenemos el eje x y el eje y, ¿verdad? Y nos interesa conocer el comportamiento de la función para un valor dado, que ese valor usualmente se le conoce como a. ¿Y qué ocurre? Pues bueno, cuando nosotros nos acercamos al valor A, nos interesa conocer a qué valor se acerca la imagen de nuestra función. En este caso se acercaría a un valor L, ¿verdad? ¿Y por qué hablamos de acercamiento? Porque en esencia el valor A en ocasiones puede ser que no esté definida o que nuestra función no esté definida, es decir, que ese valor A no forma parte del dominio de la función. Sin embargo, el límite es posible que sí exista. Por eso, pues los matemáticos se vieron en la necesidad de, pues bueno, buscar un valor al cual nosotros nos podemos acercar. Es decir, aquí nosotros podríamos tener un A menos delta y aquí podríamos tener un A más delta, ¿verdad? Y esto, pues bueno, nos acercaría aquí a un intervalo, ¿verdad? Y si se fijan, cuando nosotros tomamos valores cercanos a A, las imágenes toman valores cercanos a L, ¿verdad? Este valor de aquí, pues se conocería como L más epsilon, y este valor de aquí se conocería como L menos epsilon. Entonces, cuando nosotros nos acercamos al valor A, la gráfica de nuestra función se va a acercar al valor L. Y en esencia eso es lo que nosotros buscamos, ¿verdad? A través de los límites. La definición formal del límite, pongámoslo aquí, definición. La definición formal del límite, pues bueno, esto lo que nos dice es que el límite, cuando x tiende al valor a de una función f de x, es igual a n. Esa es la notación con la cual nosotros vamos a representar los límites. ¿Qué significa esta flechita? Pues esta flechita significa una tendencia, ¿verdad? O un acercamiento. Es decir, que x se está acercando al valor a. Es decir, que x se está acercando a este valor. Y el resultado del límite, pues es L. L va a ser la imagen, ¿verdad? Que toman esos valores, pero en el eje Y. Y pues bueno, esta es la forma en que nosotros vamos a representar los límites. Y la definición
formal, ¿verdad? Matemática de ese límite, pues es la que pues veremos a continuación. Esto, si ustedes miran en cualquier libro de cálculo, pues que sea relativamente formal, ¿verdad? Como cálculo de Leighton o el cálculo de Dennis Silver, ¿verdad? O en el libro, de los libros de referencia, ¿verdad? Que tenemos para este curso, pues básicamente va a aparecer esta definición, que para todo épsilon mayor que cero, existe un delta mayor que cero, tal que si el valor absoluto de x menos a, esto es menor que delta y mayor que cero, esto implicaría que el valor absoluto de f de x menos L, esto tiene que ser menor que épsilon. Básicamente, esto de aquí es un par de líneas, ¿verdad? Pues bueno, los matemáticos tardaron cerca de 1000 años, ¿verdad? En poder conjeturar eso, ¿verdad? Y esas líneas, este trabajo de 1000 años, lo que nos representa es esto, que cuando nosotros tenemos un épsilon pequeño, es decir, que nuestra imagen de nuestra función se acerca al resultado del límite, entonces nosotros podemos encontrar un intervalo cercano, ¿verdad? En A, tal que también esté cerca. Y esto es lo que nos permite, pues, trabajar con límites. Nosotros, pues, nos vamos a dar cuenta de que demostrar límites de la forma, eh, pues, de la forma más estricta, más formal, ¿verdad? Suele ser bastante complicado. Y esto, pues, lastimosamente, eh, no lo vamos a estudiar en el curso, ¿verdad? Pero si ustedes se fijan, es un lenguaje un tanto complicado, bastante formal, ¿verdad? Utiliza pues una simbología que no, creo que la mayoría no está familiarizada con ella. Por ejemplo, este símbolo pues significa para todo, ¿verdad? Es decir, para cualquier valor que tome esta variable, que es una letra griega que se conoce como epsilon. Esto significa existe. Y pues aquí tenemos una implicación lógica, ¿verdad? Entonces, la demostración de límites desde un punto de vista formal suele ser un tanto tedioso, un tanto complicado, y pues lastimosamente nosotros no lo vamos a estudiar en este curso, ¿verdad? Pero quiero que sepan pues bueno, existe esta definición, pues que es algo histórico, que es trabajo de muchas generaciones de matemáticos, ¿verdad? Y pues bueno, nosotros con la notación y con la simbología que vamos a trabajar es con esta, que es una notación relativamente nueva, ¿verdad? No es algo tan antiguo en la matemática, y pues esta notación nos permite pues trabajar de una forma más amigable con lo que son los límites, ¿verdad? Así que, pues bueno, esto es un poco de historia, ¿verdad? De interpretación gráfica de lo que son los límites. En la práctica, ¿qué nos va a interesar a nosotros? Pues bueno, nosotros tenemos, digamos, una función. Digamos, nosotros nos piden calcular el límite cuando x tiende a 2 de la función x al cuadrado menos 2x más 1. ¿Qué hacíamos o qué significa esto? En esencia, lo que nosotros tenemos que hacer es determinar, esto pues, bueno, nos va a dar igual a un valor, todavía no sabemos qué valor, pero lo que tenemos que hacer es determinar a qué valor se acerca la función, se aproxima, pongamos mejor, se aproxima la función. Pongamos f de x igual a x al cuadrado menos 2x más 1, cuando x pues se aproxima a 2. Y eso es, si nosotros contestamos esa pregunta, pues ya con eso básicamente tendríamos resuelto nuestro límite, ¿verdad? Nuestro límite. Y en esencia, ¿cómo podemos hacer eso? Pues hay varias formas, ¿verdad? Una forma, quizá la más intuitiva,
pero al mismo tiempo no tan formal, ¿verdad? Es haciendo lo que es una tabla de valores. Una tabla de valores, nosotros podemos tener aquí, pues nuestra variable x, y aquí tendríamos nuestra función f de x, que ya sabemos que es x al cuadrado menos 2x más 1. Y pues bueno, para empezar, aquí a nosotros nos dicen que x se aproxima al valor de 2. X aproximado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Aproximar nuestra variable x a 2. ¿Qué valor? ¿Alguien que me dé un número que esté cerca de 2? ¿O de qué forma nos podríamos aproximar a 2? 1.9 y 2.1. 1.9 y 2.1, correcto, ¿verdad? Si quieren, aproximémonos por el momento solo con valores, si quieren, menores, ¿verdad? Alguien podría decir, bueno, podemos tener 1, 1.9, como dijo el compañero, ¿verdad? Bueno, podemos tener igual valores intermedios, ¿verdad? 1.5, 1.9, 1.99, y por aquí tengamos 1.99, pongamos 4.9. Y en esencia son valores pues, que están cerca, ¿verdad? Están cerca y nos vamos acercando cada vez más. Si alguien quisiera acercarse aún más, pues podría probar con 1.99999, poniendo 5 9 después del punto decimal. Y estos valores pues son prácticamente 2, ¿verdad? Están muy cerca de 2. ¿Y qué vamos a hacer? Pues bueno, simplemente evaluamos la función en estos valores de tendencia, ¿verdad? De x. O sea que lo que tenemos que hacer aquí, pues no es más que evaluar, ¿verdad? F de 1, ¿quién sería? Sería 1 al cuadrado menos 2 por 1 más 1. ¿Y esto cuánto es? 1 menos 2 más 1, esto nos da 0. 1.5 sería 1.5 al cuadrado menos 2 por 1.5 más 1. ¿Alguien me puede decir cuánto es esto, jóvenes? Por favor, alguien que tenga calculadora a mano. ¿Cuánto nos quedaría? 0.25. 0.25, ok, correcto. Gracias. Bueno, si se fijan, hacer esto a mano puede ser un tanto tedioso, sobre todo si tenemos funciones que son más complejas que esta. Imaginen que tenemos raíces cuadradas, tenemos una función racional, tenemos un polinomio de grado 5, una función exponencial. Entonces, evaluar la función a mano, pues sería algo tedioso, ¿verdad? Aquí, si quieren, hagamos este último ejemplo y después vamos a ver que tenemos aplicaciones que nos pueden ayudar para esto, ¿verdad? 1.9 al cuadrado menos 2 por 1.9 más 1. ¿Cuánto sería esto? Bueno, aproximado, pongamos aquí. O no sé si me van a decir el valor exacto. 0.81. 81 cerrado. Sí, listo. Ok, listo. Y bueno, pues trabajenlo, o si quieren trabajenlo, trabajémoslo todo este ejercicio. La evaluación 1.99 al cuadrado menos 2 por 1.99 más 1. ¿Cuánto sería esto? 0.9801. 9801. Correcto. Listo, gracias. Y el último caso, 1.9999 al cuadrado menos 2 por 1.9999 más 1. 0 punto, pues debe aparecer 9, otro 9 creo, 3.9 son 3 9, y después, 8.000. bueno, si quieren dejémoslo en 4 cifras decimales. Después del 8, ¿qué número sigue? 3 ceros y un 1. Ah, bueno, sí, entonces se redondea en 8, ¿verdad? Si quieren dejémoslo así. Entonces, esta tabla pues ya nos da una idea, porque si ustedes se fijan,
aquí en X, ¿qué estamos haciendo? Esto se acerca, X se está acercando al valor 2. Y nuestros valores de tendencia, nuestras imágenes, ¿a qué valor se acercan, jóvenes? ¿A qué valor se está acercando f de x? Fíjense que comienza en 0, 0.25, 0.8, 0.98, 0.998. Si nosotros siguiéramos, por ejemplo, aquí nuestro resultado sería 0.99998, algo así, ¿verdad? Entonces, si se fijan, este valor se está acercando pues cada vez más a 1, ¿verdad? Cada vez más a 1. 0.99998, eso pues, prácticamente es 1. Eso es 1. Entonces, al analizar esta tabla de valores, pues nosotros vemos que la función se está acercando cada vez más a 1. Entonces nosotros aquí podríamos conjeturar que el valor del límite es 1, ¿verdad? Es 1. Y alguien podría decir, bueno, pero eso yo lo sabía pues, que vi la función. ¿Por qué? Porque, jóvenes, creo que alguien tiene el micrófono encendido y estamos escuchando un poco de interferencia. Eso, pues, alguien podría haber dicho, bueno, esto... Vamos a ver. Bernie González. Te vamos a silenciar, Bernie. Ok. Alguien podría haber dicho, el valor del límite, pues, bueno, eso lo puedo resolver fácil, simplemente sustituyendo en la función el valor de tendencia, ¿verdad? Y si se fijan, en efecto, eso sería ¿cuánto? 2 al cuadrado menos 2 por 2 más 1. Eso es 4 menos 4 más 1. Eso da como resultado 1, ¿verdad? Y pues, en efecto, eso está correcto, ¿verdad? Cuando ustedes tienen una función y si quieren encontrar el valor del límite, una forma práctica de hacerlo es sustituyendo el valor de tendencia de nuestra X en la función. Y una vez que lo sustituyen, lo evalúan y si el resultado es un número, pues no hay más. Eso es el límite, ¿verdad? Ahora bien, esto lo podemos hacer también en una aplicación llamada GeoGebra. Es una aplicación que a mí me gusta mucho, ¿verdad? Para este tipo de cursos. Y pues bueno, en la práctica, pues es bastante productivo, ¿verdad? Utilizar aplicaciones como esta. Si a ustedes les gusta más otra aplicación como Wolfram Alpha, Symbolab, Matemática, MATLAB, la que ustedes gusten, pues bueno, les va a servir Foromat, ¿verdad? Pero esta aplicación, pues yo sí se las recomiendo, ¿verdad? Porque es bastante práctica y tiene utilidad, pues, para todo lo que vamos a ver aquí en el curso. Entonces, esta es tan sencilla como, bueno, escribir nuestra función f de x igual y escribimos nuestra función que era x al cuadrado menos 2x más 1. Y pues ahí tenemos nuestra función y GeoGebra pues nos grafica, ¿verdad? La función, nos elabora la gráfica de la función. Ahora, si nosotros quisiéramos hacer la tabla de valores, pues tenemos dos opciones. Por ejemplo, la función evaluada en 1, pues simplemente escribimos f de 1. Y GeoGebra nos dice que es 0, que es exactamente lo que nosotros obtuvimos. F de 1.5, pues aquí simplemente escribimos f de 1.5. Y GeoGebra nos dice que es 0.25, que es exactamente este valor. F de 1.9, GeoGebra nos dice que es 0.81. O sea que aquí escribimos f de 1.9. GeoGebra nos dice que es 0.81. Si nosotros quisiéramos calcular ahora f de 1.99, pues GeoGebra pues nos tendría que decir esto, ¿verdad? F de 1.99. Ahí está, 0.98. Y vemos que GeoGebra por defecto nos tira solo dos cifras después del punto decimal. Si nosotros queremos más cifras, pues sencillo, le damos en configuración y pues aquí le damos en redondeo y queremos que nos muestre, pues bueno, 4 cifras decimales, creo que es con lo que nosotros estamos trabajando. Y ahí está, GeoGebra ya nos dice que el valor es 0.9801.
Y pues bueno, de esa forma nosotros podríamos hacer nuestra tabla de valores. También tenemos la opción de decirle a GeoGebra, bueno, yo quiero que me hagas la tabla de valores pues ya como tal. Entonces le damos aquí donde dice en las tres líneas, en la esquina superior derecha, en vista, y ponemos hoja de cálculo, ¿verdad? Hoja de cálculo. Perdón, seleccionamos hoja de cálculo. Y ahí está. Entonces, los que estén familiarizados con Excel, pues se van a dar cuenta que esto es, en esencia, la misma idea, ¿verdad? Por ejemplo, aquí nosotros podemos escribir en la columna A, en la celda A1, pues escribimos X, ¿verdad? GeoGebra, pues automáticamente nos muestra la gráfica de la función, no la queremos. Entonces le damos en opciones y aquí le damos en objeto visible y no la mostramos. Esto pues simplemente tienen que ustedes ponerse pues a travesear aquí, ¿verdad? A travesear el GeoGebra y se van a dar cuenta pues que no es tan complicado, ¿verdad? Y en la columna B nosotros vamos a trabajar con la función f, o sea que aquí vamos a escribir f. Y GeoGebra pues ya nos muestra el nombre de la función. Esto pues podemos hacer también si quieren más grande la columna, pero bueno, ya está. Ahora, en la columna X, ¿qué vamos a escribir nosotros? Pues, bueno, en esencia, los valores de X de nuestra tabla, ¿verdad? Los que teníamos nosotros eran 1. Aquí vamos a escribir 1.5, después creo que escribimos 1.9, 1.99, y finalmente creo que escribimos 1.9999. Esos son los elementos en X de nuestra tabla: 1, 1.5, 1.9, 1.99 y 1.9999. Y el resultado del evaluar la función, pues ¿cómo lo calculamos? Simplemente escribimos el nombre de nuestra función, que es f, y aquí escribimos la celda a la cual hacemos referencia, que en este caso sería al valor de la izquierda, es decir, la celda que está en la columna A. Aquí escribimos la columna A, y la fila en la que está esa celda es 2, la fila A2. O sea que lo que hacemos referencia es que nosotros queremos evaluar, si se fijan aquí, nosotros queremos evaluar la función que le llamamos f. ¿En qué valor? En el valor que tiene la celda A2, que se refiere a la columna A y la fila 2. O sea que nosotros aquí evaluaríamos f de 1. Lo que estamos escribiendo aquí es decirle a GeoGebra, bueno, dime cuánto es f de 1. Y pues bueno, después simplemente le damos enter. Y a GeoGebra me dice que es 0. Ese valor es 0. Y después simplemente seleccionamos y pues arrastramos hacia abajo. Y vemos que obtenemos exactamente los mismos valores que nosotros obteníamos en la tabla, aquí. Y esto pues es tan dinámico y es tan práctico que ustedes simplemente pueden redefinir su función y la tabla de valores pues va a seguir ahí, ¿verdad? Es decir, si nosotros cambiamos la función, por ejemplo, si en vez de x al cuadrado nosotros dijéramos que la función x al cubo, entonces, bueno, pues, cambiamos eso y a GeoGebra, pues también automáticamente nos cambió la tabla de valores. O sea que esto es algo pues bastante dinámico, bastante práctico. Si en examen yo les dijera, elabore la tabla de valores para calcular el siguiente límite, pues bueno, no sería ya tan complicado, tan tedioso, ¿verdad? Estar haciendo ese montón de cálculos a mano con una calculadora. No, ya podrían utilizar una computadora, una tablet, un celular, instalar GeoGebra y la tabla de valores pues saldría pues relativamente rápido, ¿verdad? Entonces si se fijan esto, con práctica en 2 minutos pueden hacer algo que manualmente nos puede tardar un poco más, ¿verdad? Entonces, de esta forma nosotros podemos ver que eso en esencia pues, funciona, ¿verdad? Si quisieran aproximarse pues más, pues aquí escribirían 9, 9, escribamos un par de 9 más, y automáticamente GeoGebra nos dice, bueno, cuando X se acerca a 2, el resultado pues del límite es 1, ¿verdad? Que es lo que nosotros pues obtuvimos aquí, ¿verdad? También GeoGebra, pues bueno, cuenta con
con un comando propio que nos permite calcular límites y es bastante sugestivo. Aquí pues nosotros simplemente escribimos en la entrada y aquí escribimos límite, en el comando límite. El límite. Aquí solo escribimos la función. En función, ¿qué vamos a escribir? Pues básicamente el nombre que nosotros le escribimos a la función. Si se fijan, cuando nosotros escribimos la función x cuadrado más menos 2x más 1, nosotros la llamamos a la función f. Entonces, aquí ustedes tienen que escribir el nombre de la función, o sea, f. Si a la función le hubieran llamado g, ustedes aquí tendrían que escribir g, ¿verdad? Y aquí en el valor numérico, pues vamos a escribir el valor de tendencia. Recuerden que nosotros estamos calculando el límite cuando x tiende a 2. O sea que aquí en valor numérico vamos a escribir 2, ¿verdad? O sea que lo que queremos calcular nosotros es el límite cuando f tiende a 2. Cuando f tiende a 2. Y el valor del límite, el límite de la función f de x cuando x tiende a 2, pues GeoGebra nos dice que es 1, que es exactamente el resultado que nosotros obtuvimos, ¿verdad? ¿De qué otra forma podemos ver esto en GeoGebra? Pues también simplemente analizando la gráfica. Recuerden de qué se trata el límite. Pues el límite básicamente lo que nos dice es cuando x se acerca a un valor, a qué valor se acerca nuestra función. Y eso pues lo podemos ver pues aquí bastante sencillo, ¿verdad? Si se fijan, cuando x se acerca a 2, es decir, cuando x se acerca a este valor, trazamos una línea vertical. Esa línea vertical intercepta la gráfica de la función en este punto. Y en ese punto, ¿cuánto vale y? Pues trazamos una línea horizontal y nos damos cuenta que en ese punto y vale 1. O sea que también gráficamente nosotros podríamos ver que el límite, cuando x tiende a 2, de la función f de x, esto es igual a 1. ¿Verdad? Recuerden la definición que vimos del límite. En esencia es esto, ¿verdad? Es una interpretación gráfica. Cuando x se acerca a, la imagen o la imagen de la función pues se acerca a L. Entonces nosotros decimos que el resultado de ese límite es L, ¿verdad? Y pues ya está, jóvenes. Esto sería todo, ¿verdad? No hay nada más. Esto pues no hay nada oculto, no hay nada raro, no hay nada extraño. Simplemente es hacer esto con funciones que en los exámenes suelen ser un poco más complejas, ¿verdad? No les voy a mentir. Si nosotros tomamos funciones que han aparecido en exámenes de periodos anteriores, yo por aquí tengo una lista, ¿verdad? Aquí métodos cuantitativos 3. Entonces, aquí, pues bueno, veamos exámenes que han aparecido en periodos académicos anteriores. Por aquí, pues, bueno, este es un examen de 13 de noviembre del 2017 y pues aparecen funciones un poco más complejas, ¿verdad? Si quieren veamos en este examen, que es 18 de junio del 2017, y digamos que nos aparece algo pues parecido a esto. Trajemos el problema A. El problema A. Digamos que nos aparece una función. Si se fijan, esta función es un poco más compleja, pero tampoco pues, es algo como que imposible de resolver, ¿verdad? Si quieren, llevemos esto a al documento que estamos trabajando, permítanme. Aquí está. Entonces, digamos que a nosotros nos piden calcular este límite, que ya estamos en examen y tenemos que resolver esto. ¿De qué forma nosotros resolveríamos este límite? Asumamos que ya es un examen hoy. Pues bueno, alguien podría decir, bueno, ¿qué harían ustedes? Quisiera escucharlo. ¿Qué harían ustedes, jóvenes, si este fuera ya un examen y tienen 15 minutos para resolver este problema? Podría usar ¿Alguno? la tabla de valores. La tabla de valores, ¿verdad? ¿La harías a mano o la harías en Excel? O en GeoGebra. Bueno, podrías hacer una tabla de valores, pero si te fijas,
si lo haces a mano, te llevaría bastante tiempo, ¿verdad? Porque te quedaría 3, bueno, Se alguien la podría raíz. decir que yo lo haría en 3, ¿verdad? ¿Perdón? Se podría hacer la raíz primero. ¿Va? Sí, alguien podría decir, bueno, yo voy a sustituir en 3. Para sustituir en 3, vemos que esto nos da 3 menos 3 sobre 2 menos la raíz de 3 al cuadrado menos 5. Y esto nos daría 0 sobre 2 menos 3 al cuadrado es 9 menos 5, 4. Raíz de 4, 2. O sea que eso nos da 2 menos 2 y esto nos da 0 sobre 0. Y alguien en su calculadora, dígame cuánto es 0 sobre 0, a ver qué les aparece. Error. Error, ¿verdad? Error. Porque esto no está definido en los reales. Es algo que no está definido en el conjunto de los números reales. Entonces, pues lastimosamente evaluar no nos funciona. Recuerden en el ejercicio anterior que hicimos, pues simplemente evaluamos el valor de tendencia de nuestra función y nos dio que el resultado es 1, ¿verdad? Entonces, evaluar no nos sirve, ¿verdad? En un curso presencial, ¿qué tendríamos que haber hecho nosotros si no tenemos uso de GeoGebra, ni de calculadoras, graficables, ni nada por el estilo? En un curso presencial, lo que debíamos haber hecho nosotros es racionalizar. Racionalizar, porque cuando nosotros racionalizamos, recuerden que se eliminan las raíces y por ahí podríamos después factorizar y vean, lo vamos a hacer así, vean cómo nos quedaría esto. Esto nos quedaría el límite cuando x tiende a 3, de 3 menos x sobre 2 menos la raíz de x al cuadrado menos 5. Si nosotros racionalizamos, ¿alguien me recuerda qué es racionalizar? ¿Qué sería racionalizar, jóvenes? Eso lo tuvieron que haber visto en métodos cuantitativos 1, ¿verdad? Y vamos a ver a alguien. ¿Qué significa racionalizar? No sería multiplicar por el inverso, o sea, multiplicar por 2 menos em, la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 5 sobre 3 menos x. No. Pero la idea va por ahí, pero no es eso propiamente, ¿verdad? No es multiplicar por el inverso, sino que es multiplicar por el conjugado. Recuerden que el objetivo de racionalizar es eliminar esas raíces, ¿verdad? Entonces, o pasar las raíces que están en el denominador al numerador. Y si nosotros multiplicamos por un valor en el numerador, para no afectar nuestra función, tenemos que multiplicar exactamente por el mismo valor en el denominador. Entonces, para racionalizar, pues tenemos que multiplicar por el conjugado de esto, ¿verdad? ¿Qué es el conjugado? Pues simplemente cambian un signo de esa expresión, es decir, el conjugado de 2 menos la raíz de x cuadrado menos 5 sería 2 más la raíz de x cuadrado menos 5. Y ese factor que está en el denominador lo multiplicamos en el numerador. Para no afectar nuestra función, por cualquier cosa que nosotros multipliquemos en el numerador, debemos multiplicarlo también en el denominador. Tiene que ser exactamente el mismo, ¿verdad? El mismo término. En el numerador, ¿qué nos quedaría? Pues esto se convierte en el límite cuando x tiende a 3, de 3 menos x multiplicado por 2 más la raíz de x cuadrado menos 5. Y en el denominador, ¿qué nos quedaría? Pues aquí tienen que recordar un producto notable que nos dicen que a más b multiplicado por a menos b, esto es a cuadrado menos b cuadrado. Eso se llamaba, en métodos cuantitativos 1 se los debieron enseñar, y eso se llamaba diferencia de cuadrados. Entonces, utilizando esa diferencia de cuadrados, pues aquí nos quedaría esto como 2 al cuadrado menos la raíz de x cuadrado menos 5 al cuadrado. Eso, puro conocimiento de métodos cuantitativos 1, ¿verdad? Esto pues nos quedaría el límite cuando x tiende a 3. En el numerador nos queda 3 menos x por 2 más la raíz de x cuadrado menos 5.
Y en el denominador, pues, ¿cuánto nos queda? Nos queda 4 menos x cuadrado menos 5. Esto, pues, si se fijan, nos vuelve a quedar límite cuando x tiende a 3, de 3 menos x por 2 más la raíz de x cuadrado menos 5. Y en el denominador, pues, ¿cuánto nos queda? Simplemente menos x cuadrado, bueno, nos queda esto como 4 menos 5, eso es 9, menos x cuadrado. Aquí, pues, sencillamente factorizamos, límite cuando x tiende a 3, de 3 menos x por 2 más la raíz de x cuadrado menos 5, y en el denominador, ¿cuánto sería la factorización de 9 menos x al cuadrado? Es una diferencia de cuadrados, o sea que eso nos quedaría 3 más x 13. por 3 menos x. Y hasta aquí, jóvenes, todo lo que hicimos para pasar la límite desde aquí hasta aquí fue puro trabajo de métodos cuantitativos 1, racionalización y factorización. Y si se fijan, ¿a qué llegamos nosotros? Llegamos a que aparece el factor 3 menos x, tanto en el numerador como en el denominador. Y eso, pues, también en métodos cuantitativos 1 nos dijeron, bueno, cuando tienen expresiones como esas, se puede simplificar. En métodos cuantitativos 1 les decía, bueno, racionalice y simplifique. O sea que esto podríamos cancelar este 3 menos x con este 3 menos x. Y eso, pues, ¿cuánto nos da? Esto nos queda el límite cuando x tiende a 3. En el numerador, ¿qué nos queda? 2 más la raíz de x al cuadrado menos 5. Y en el denominador, ¿cuánto nos queda? 3 más x. Y si se fijan, nosotros ya cancelamos este factor 3 menos x y este factor 3 menos x. Y ese factor, jóvenes, era el que a nosotros nos estaba causando el 0 sobre 0. ¿Por qué? Porque cuando x vale 3, ¿cuánto es 3 menos x? 0. 3 menos x, 0. Entonces, una vez que nosotros racionalizamos y simplificamos, pues cancelamos ya directamente el 0 sobre 0. Cancelamos el 0 sobre 0. Y al cancelar el 0 sobre 0, pues ya estamos un paso más cerca de poder evaluar nuestro límite. Ahora sí, una vez que ya cancelamos ese factor 0 sobre 0, lo que tenemos que hacer es simplemente volver a evaluar nuestro valor de tendencia. ¿En dónde? En nuestra función. Es decir, aquí tenemos que evaluar 2 más la raíz cuadrada de x al cuadrado, pero cuando x vale 3, ¿eso cuánto nos quedaría? Pues 3 al cuadrado menos 5 sobre 3 más x, o sea, 3 más 3. Eso pues nos da 2 más la raíz cuadrada de 9 menos 5 sobre 6. Y eso pues nos da 2 más 9 menos 5, 4. Raíz cuadrada de 4, 2 sobre 6. O sea que esto nos da 4 sextos y esto es 2 tercios. Y 2 tercios, pues nosotros sabemos que es aproximadamente 0.6667. Y de esa forma, pues, nosotros ya terminamos. Encontramos el valor del límite. Y esto, jóvenes, es lo que tuvieron que hacer todos los estudiantes, ¿verdad? En el 2017 para resolver este problema. Primero tenían que racionalizar, bueno, lo primero que todo, evaluar y darse cuenta que aparece un 0 sobre 0. Este 0 sobre 0 en matemáticas se le suele llamar forma indeterminada. Indeterminada. ¿Por qué? Porque no podemos determinar el valor numérico de esa expresión. 0 sobre 0, pues no sabemos cuánto es. Así que es una forma indeterminada. Y siempre que obtengamos un límite al evaluar, obtengamos una forma indeterminada, pues aquí tenemos que factorizar, tenemos que racionalizar, tenemos que hacer un cambio de variable. Podemos hacer múltiples transformaciones de nuestra función. Y el objetivo es que esta función la transformemos en algo como esto de aquí, en la que nosotros cancelemos un factor 0 sobre 0, es decir, en este caso el factor 3 menos x, y una vez que lo cancelemos, pues ya volvemos a
evaluar nuestro límite y ya deberíamos obtener un valor numérico. En este caso, pues el valor numérico que obtuvimos al evaluar el límite, pues es 2/3. Y ya está. Ahora, nosotros ahorita pues tenemos la ventaja de que estamos en un curso pues virtual, un curso tecnológico. Y hacer todos estos cálculos a mano, toda esta racionalización a mano, pues ya no es tan relevante. ¿Por qué? Porque tenemos aplicaciones que lo hacen por nosotros. Entonces, en la vida real, y esto pues les voy a tener que decir así, jóvenes, cuando ustedes se gradúen, vayan a una entrevista de trabajo, la persona de recursos humanos que los entreviste nunca les va a preguntar, bueno, ¿y usted sabe racionalizar? ¿O creen que saber racionalizar sea un requisito para entrar a un puesto de trabajo? Bueno, si el trabajo es de docente, sí, ¿verdad? Si el trabajo es de docente, sí. Si ustedes buscan ser docentes, esto lo tienen que aprender sí o sí, ¿verdad? Pero si el trabajo es algo aplicado en ciencias económicas, pues nadie les va a preguntar eso, ¿verdad? Lo que les van a preguntar es si saben resolver problemas prácticos. Y pues bueno, eso pues sí lo vamos a aprender. En la segunda y tercera unidad pues vamos a resolver puros problemas prácticos porque vamos a estudiar derivadas e integrales, que eso sí tiene muchas salidas en aplicaciones. Los límites es un tema un tanto abstracto y pues no vamos a estudiar mucha aplicación al respecto, ¿verdad? Así que si quieren resolver este problema, pues bueno, veamos en GeoGebra cómo nos queda, ¿verdad? En GeoGebra pues simplemente si quieren borremos esto de aquí. Y lo que tenemos que hacer es reescribir nuestra función. ¿Quién era nuestra función? Era, creo, 3 menos x. 3 menos x. Esto dividido entre, creo que era 2 menos la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 4, ¿verdad? Creo que esa es la función. 3 menos x sobre 2 menos la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 5, perdón, menos 5. Aquí es raíz de x al cuadrado, aquí es menos 5. Y ya escribimos nuestra función. Y GeoGebra pues nos muestra la gráfica de nuestra función. Dice que la función es algo pues parecido a eso. Ahí está la gráfica de nuestra función. A nosotros nos interesa esta región de aquí porque nos piden calcular el límite cuando x tiende a 3. Entonces, si se fijan gráficamente, pues nosotros tenemos que cuando x vale 3, ahí está. La gráfica de nuestra función está por aquí. Aquí. Y esto es casi 0.67, ¿verdad? Casi 2/3. O sea que gráficamente, pues nuestra función es consistente, ¿verdad? Nuestra solución es consistente. Si ustedes evalúan f de 0, pues GeoGebra, ¿qué les va a decir? Perdón, f de 3. GeoGebra les dice que es indefinido. ¿Por qué? Porque al evaluar en 3, al evaluar cuando x vale 3, nosotros tenemos una forma indeterminada, 0 sobre 0. Entonces GeoGebra nos dice, bueno, en 3 eso no tiene sentido. ¿Podemos intentar hacer nuestra tabla de valores? Sí, hagamos nuestra tabla de valores, acerquémonos a 3, si quieren aquí pongan 2. Aquí podríamos poner, perdón, aquí podríamos poner 2. Aquí podríamos poner, acercándonos a 3, 2.5. Aquí podríamos tener 2.9. Aquí podríamos tener 2.99. Y aquí pues 2.9999. Ahí está. Y ustedes se fijan que automáticamente ya GeoGebra nos dice nuestra tabla de valores es esta. Entonces la función no está definida. ¿Por qué nos aparece este signo de interrogación? Porque al evaluar 2 en nuestra función, fíjense que aquí nos quedaría la raíz cuadrada de 2 al cuadrado menos 5. O sea, la raíz cuadrada de 4 menos 5. O sea, la raíz cuadrada de negativo 1. Y esto pues no está definido en los reales. Por eso en 2 nos aparece este signo de interrogación. Pero a partir de aquí, 0.56, 0.652, 0.66, 0.6667, que es exactamente nuestro resultado de límite, ¿verdad? Eso es prácticamente 2/3. Aquí, pues si quieren aproximarse más, le ponen un par de 9 más, y aquí está. El resultado es el mismo, 0.6667. O sea que hacer la tabla de valores en GeoGebra, pues es bastante rápido.
bastante rápido. Y si quieren ver el valor del límite, pues simplemente aquí escriben ustedes el comando límite. El comando límite. Escribe una función que es la función f y el valor de tendencia que es 3. Y automáticamente, pues GeoGebra les dice que la respuesta del límite es 0.6667, que es exactamente el mismo valor que nosotros obtuvimos, 2/3, 0.6667. Entonces, esto es todo. Esto lo tuvieron que haber hecho los estudiantes en el 2017. Para hacer esto, pues se habrán tardado, ¿qué? Unos 20 minutos. No contabilicé cuánto tiempo nos tardamos nosotros, pero si se dan cuenta, en GeoGebra, que es algo mucho más práctico, nos tardamos cerca de 4 o 5 minutos, ¿verdad? Así que, pues en esencia, jóvenes, esto es todo. ¿Qué es lo que va a variar? Pues la función. La función nos puede cambiar, nos pueden aparecer múltiples funciones y ya. En esencia, pues no hay mucho más misterio, ¿verdad? Esto es límites y pues bueno, por hoy creo que nos quedaríamos aquí. Si tienen alguna consulta, pueden hacerla. Lick, buenos días. Yo tengo una consulta, fíjese. La clase de ayer, ¿verdad que no está subida aún? No, todavía no. Hoy la voy a subir. Ok, muchas gracias. Listo. Pues, bueno, esto sería, jóvenes, en esencia, todo, ¿verdad? Ya saben, cualquier consulta, pues, la pueden hacer a través de la plataforma, en los foros académicos, y también, pues, nos vamos a conectar el día jueves, ¿verdad? Por si tienen alguna consulta referente a ese tema, ¿verdad? Pero en esencia, límites, pues, no hay más, no hay mucho más, ¿verdad? Vamos a estudiar en clases posteriores cómo trabajarlos, pero pues bueno, les sugiero bueno, ustedes van a decidir cómo, ¿verdad? Si quieren hacerlo todo de forma analítica o quieren utilizar alguna aplicación, ¿verdad? Como GeoGebra, que nos permite resolver eso pues de forma mucho más rápida y más práctica, ¿verdad? Así que, bueno, por hoy es todo, jóvenes. Que tengan un feliz día y nos encontramos aquí el jueves. Bueno, Feliz día, Lick, gracias. de verdad. Si alguien no tiene consultas sobre este tema, pues el jueves puede no conectarse si gusta, ¿verdad? Así que, pues bueno, que tengan buen día. Dale, Lick, nos vemos. Buen día, Lick. Gracias, Nick. Buen día. Gracias, Nick.